No tengo mamá. ¿Puedo pasar un día con usted, señora? Suplicó la niña a la multimillonaria directora ejecutiva. No tengo mamá. ¿Puedo pasar un día con usted, señora? La diminuta voz atravesó el suave murmullo de los villancicos y las risas que resonaban en el parque cubierto de nieve. Kathy Bennett parpadeó, sobresaltada por sus pensamientos, y bajó la mirada. Una niña pequeña, de no más de 3 años, estaba delante de ella, envuelta en un abrigo rojo acolchado que claramente había visto días mejores. Sujetaba un osito de peluche gastado con una mano enguantada, con sus grandes ojos marrones brillando de esperanza. Los copos de nieve caían suavemente sobre sus pestañas, inmóviles como el aliento que contenía. Kathy frunció el ceño. Miró a su alrededor instintivamente, sin saber muy bien qué pensar de la petición, hasta que su mirada se posó a unos metros de distancia en un hombre. Estaba inmóvil, observando. Su abrigo estaba raído, sus botas cubiertas de nieve, pero su postura no era desesperada. Era protectora, tranquila, expectante. Sus miradas se cruzaron. Las de él eran cálidas, del tipo que transmitía una fuerza tranquila. Había cansancio en ellas, sí, pero también una ternura innegable, mientras observaba a la niña que estaba a los pies de Kathy. Kathy se volvió lentamente hacia la niña, y su propia voz, fría y pulida por años de reuniones ejecutivas, se suavizó de una manera que incluso a ella le sorprendió. ¿Cómo te llamas, cariño? Lena, susurró la niña. Solo quiero saber qué se siente al coger la mano de una mamá, solo por hoy. Las palabras le llegaron muy hondo, tan hondo que le dolió. Kathy tragó saliva, su aliento se condensaba en el aire gélido. Bajó la mirada hacia su mano enguantada y luego la extendió lentamente. Porque es Navidad. Quizás las dos merezcamos un poco de alegría hoy. La cara de Lena se iluminó. Su pequeña mano se deslizó en la de Kathy como si fuera su lugar. El hombre se acercó lo suficiente como para que Kathy pudiera ver las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos. La nieve se había quedado atrapada en la barba incipiente de su mandíbula. Se agachó junto a la niña y le quitó con delicadeza la nieve de la capucha. No suele ser tan atrevida, dijo, mirando a Kathy, pero creo que hoy necesitaba preguntar. Kathy asintió, sin saber muy bien por qué se le había hecho un nudo en la garganta. Es valiente. También lo es su padre, respondió él con sencillez. No había amargura en su tono, solo sinceridad. No siguió ninguna explicación, ninguna disculpa por su repentina presencia en su mundo, solo una tranquila gratitud por no haberse dado la vuelta. El parque a su alrededor bullía de vida. Los niños corrían con sus chaquetas acolchadas. Los padres reían mientras tiraban de trineos por los caminos helados. Una banda de música tocaba Noche de Paz cerca de la entrada, donde luces centelleantes envolvían los altos pinos. Todo el mundo parecía envuelto en calidez, excepto Kathy. Hasta ahora iba vestida impecablemente, como siempre, con un lujoso abrigo color crema sobre los hombros y tacones que acababa de cambiar por botas de nieve. Su cabello, dorado e impecable, enmarcaba un rostro que había adornado portadas de revistas y perfiles de Forbes, pero debajo de todo eso se sentía como el cristal, frágil, transparente y siempre a punto de romperse. En su bolso, escondida debajo de un pañuelo de seda y su agenda de cuero, había una tarjeta de Navidad de su junta directiva. Decía, gracias por guiarnos a través de otro año récord. Eso era todo. Sin letra manuscrita, sin nota personal, solo otro símbolo estéril de éxito. Y aquí, en medio de un pequeño parque municipal, una niña acababa de ofrecerle más conexión humana de la que había sentido en una década. ¿Les gustaría dar un paseo conmigo?, preguntó Kathy con cautela. Lena sonrió radiante y asintió rápidamente. El hombre, Charles, se detuvo y la miró a los ojos. Luego, con una pequeña sonrisa, dijo, a ella le encantaría. Y así caminaron. Un trío que no tenía sentido a los ojos del mundo. Un director ejecutivo millonario, un hombre que olía ligeramente a serrín y viento frío, y una niña con agujeros en los guantes y más corazón que estrellas tiene el cielo. Pero para ellos, en ese momento, parecía algo que podría curarlos a todos. La nieve crujía suavemente bajo las botas de Kathy mientras caminaba lentamente por el parque,
con la pequeña mano de Lena envuelta en la suya. Las niñas balanceaban sus brazos unidos con alegría, y su abrigo rojo era un brillante punto de alegría contra el lienzo blanco del invierno. Charles las seguía a una distancia respetuosa, no demasiado cerca para no entrometerse, pero nunca demasiado lejos para dejar de vigilarlas. Sus ojos permanecían fijos en Lena, con la constante calidez de un faro en la oscuridad. Kathy miraba hacia atrás de vez en cuando. Cada vez, Charles simplemente asentía, tranquilo y tranquilizador, como si le recordara en silencio. Ella está bien, está en buenas manos. Se detuvieron en un carrito de madera que vendía helados. El vendedor se reía de cómo el frío nunca impedía que los niños quisieran dulces. Kathy se agachó. ¿Qué sabor te gusta, cariño? Vainilla, dijo Lena con voz tímida. Con virutas, por favor. Vainilla será. Kathy sonrió y entregó un billete nuevo antes de volverse hacia Lena. Cuéntame algo sobre ti. Lena hinchó las mejillas mientras lamía su cucurucho. Papá hace juguetes de madera. Me hizo un caballito balancín y un dragón. ¿Un dragón? Katy se rió, genuinamente sorprendida. Sí. No escupe fuego, pero protege mi cama. Lena se rió. Y papá me cuenta cuentos todas las noches, pero no se le dan bien las cosas de princesas. No sabe peinar a las princesas. La risa de Kathy sonó como una campana. Bueno, quizá algún día pueda intentarlo. He leído muchos cuentos de hadas. ¿De verdad? Los ojos de Lena se iluminaron. Como Cenicienta. Cenicienta, Rapunzel, incluso la pequeña cerillera. Kathy asintió. Me encanta la cerillera, susurró Lena, ahora más solemne, pero tenía frío. Kathy se detuvo, miró a la niña y le quitó con delicadeza los copos de nieve de la capucha del abrigo. Entonces hagamos que hoy sea un día cálido. De acuerdo, Lena asintió. Pasaron junto a los puestos del mercado llenos de pan de jengibre y bufandas hechas a mano. Kathy le compró una pequeña bola de nieve, una diminuta ciudad que brillaba cuando se agitaba. Lena la apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Charles observaba desde el borde del camino, con los brazos cruzados y el aliento formando suaves nubes en el aire invernal. Cuando Lena se volvió para buscarlo, él sonrió y le hizo un gesto con la mano. Ella le devolvió la sonrisa antes de volver corriendo junto a Kathy. Y así, sin más, el hilo invisible que unía a los tres se hizo más fuerte. Se hicieron una selfie juntos delante de un gran muñeco de nieve. Kathy se agachó hasta la altura de Lena, mejilla con mejilla, y por un breve segundo se olvidó de las salas de juntas, los gráficos, los años de silencio que resonaban en un ático en lo alto de la ciudad. Entonces llegó el momento. En el corazón del parque se alzaba un gigantesco árbol de Navidad que brillaba con miles de luces doradas, cada bombilla bailando como pequeñas estrellas. Kathy se arrodilló junto a Lena y la ayudó a alcanzar un adorno colgante con forma de campana. Lena dudó, luego se inclinó y le susurró, «Eres cálida, como siempre imaginé que sería mamá». El mundo se quedó en silencio. Kathy se quedó paralizada, no por el frío, sino por el peso de esa única y suave verdad. Algo en lo más profundo de su interior se resquebrajó, un lugar que había sellado hacía mucho tiempo con resignación y dolor. Una vez había soñado con tener un hijo. Había imaginado canciones de cuna, cocinas desordenadas, abrazos somnolientos a la hora de acostarse. Pero la vida y sus crueles giros le habían dicho que no estaba destinada a eso. Y sin embargo, allí estaba esta niña, que no era suya, que no había planeado, diciendo palabras que había anhelado escuchar, de nadie en particular. Y ahora, del único corazón que parecía importarle más. Kathy rodeó a Lena con sus brazos y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme ser tu mamá hoy». Detrás de ellas, Charles se acercó lentamente, sintiendo el momento, pero sin perturbarlo. Se sentó en el banco junto a ellas, con la nieve acumulándose suavemente en sus mangas. Kathy se volvió, con voz baja y llena. «Has criado a un pequeño ángel». Charles esbozó una pequeña sonrisa, con la mirada puesta en Lena. «Ella me crió primero». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, bebiendo chocolate caliente de un vendedor cercano.
La taza calentaba las manos de Kathy, pero era la presencia de la niña en su regazo y el hombre tranquilo a su lado lo que calentaba algo mucho más profundo. Por primera vez en años, Kathy no se sentía poderosa ni realizada, sino presente y real. El autobús silbó suavemente al entrar en la calle Nevada. Kathy se quedó de pie junto al pequeño banco cerca de la parada, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, viendo cómo Lena agarraba con fuerza la mano de Charles. Me lo he pasado muy bien hoy, dijo Lena con una sonrisa, mirándola. Eres la mejor madre que he tenido, aunque solo sea por ahora. Kathy sonrió con el corazón dolorido por una extraña calidez. Se agachó hasta la altura de Lena y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Gracias por dejarme ser yo misma. Mientras Charles se preparaba para subir al autobús con Lena, Kathy dudó. Su voz era más baja de lo habitual, insegura, casi tímida. ¿Estaría bien volver a verla? Charles se detuvo y miró a Lena, que ya le estaba tirando de la manga con ojos suplicantes. Su rostro se suavizó. Si eso la hace sonreír, nunca diré que no. 3 días después, se encontraron frente a una alta casa adosada a las afueras de la ciudad, moderna, con marcos de cristal, muy diferente del destartalado apartamento que Charles y Lena llamaban hogar. Se ajustó torpemente el cuello de franela, cambiando el peso de un pie a otro mientras Kathy abría la puerta. Entrad, dijo con amabilidad. No sois invitados, estáis invitados. El interior era impecable, pero no frío. Luz tenue, suelos de madera, aroma a canela y algo caliente en el horno. Lena aplaudió encantada. Huele a galletas. Kathy se rió y la llevó a la cocina. Eso es porque estamos haciendo unas. Charles se quedó en el umbral, indeciso. Todo estaba demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado diferente. Pero entonces vio a Lena, con sus manitas dentro de un bol, la nariz cubierta de harina, y sus hombros se relajaron. Kathy le ofreció café, no espresso ni mezclas importadas, solo café normal en una taza sencilla. Espero que esté bien. Él lo aceptó, asintiendo con la cabeza. Perfecto. Cada visita se volvió más natural. Kathy nunca intentó impresionar, solo conectar. Dejaba que Lena decorara galletas, dibujara en la pizarra de su oficina e incluso se subiera a su regazo durante las reuniones por Zoom. Y Charles, aunque seguía siendo reservado, empezó a hablar más sobre carpintería, sobre libros, sobre las cosas que le gustaban antes de que su mundo se redujera únicamente a pañales y facturas. Una noche, después de que Lena se durmiera en el sofá, abrazando un osito de peluche que Kathy había encontrado en el ático, Charles salió al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia como estrellas lejanas. Kathy se unió a él y le entregó una manta suave. Es una niña preciosa, dijo en voz baja. Lo es todo, respondió Charles, con la mirada fija en el horizonte. Permanecieron en silencio durante un rato. Entonces Kathy se giró con voz insegura. No es tu hija, ¿verdad? Charles no respondió de inmediato. Bajó la mirada y apretó los dedos alrededor de la taza que tenía en las manos. No, no de sangre. Kathy lo observó con atención. Él la miró, con voz firme pero cargada de significado, pero por cada latido de su corazón. Esa frase quedó suspendida en el aire entre ellos como algo sagrado. Kathy no dijo nada. No era necesario. Solo extendió la mano y le tocó suavemente la mano por primera vez. Sin palabras, solo el silencioso reconocimiento de una verdad que ambos habían empezado a sentir. Ya no eran solo visitantes en la vida del otro. Algo estaba cambiando. Algo real. Esa noche había nevado mucho. Era el tipo de nieve que amortiguaba todos los sonidos y cubría el mundo con silencio. Charles acababa de llegar a casa después de un turno nocturno, arreglando un porche roto cuando lo vio. Una pequeña cesta de mimbre reposaba silenciosamente en la puerta de su casa. Se quedó paralizado. Dentro había un bebé, diminuto, envuelto en una manta rosa deshilachada con un oso cosido en la esquina. No tenía ninguna etiqueta con su nombre, ni carta, ni ninguna señal de quién la había dejado allí, solo una hoja de papel rayado, con la tinta ligeramente manchada por los copos de nieve. Por favor, no la odies. Se quedó allí durante unos minutos, inmóvil,
mirando a los ojos del bebé. Estaban muy abiertos, azules como el hielo, y no parpadeaban. Charles no sabía cómo coger a un bebé. Nunca había cambiado un pañal, nunca había calentado un biberón. Pero había algo en esa mirada, tranquila e inquietante, que le impedía alejarse. La acogió. Esa noche y muchas otras fueron una confusión de llantos, paseos, búsquedas en Google sobre cómo esterilizar biberones a las 3 horas y dormir en sillas. Vendió casi todo lo poco que tenía. Dejó su trabajo a tiempo completo en la ferretería y empezó a hacer trabajos esporádicos, arreglando canalones, reparando paredes, cortando el césped, lo justo para pagar el alquiler y comprar leche de fórmula. Pero a ella nunca le faltó amor. Todas las noches le leía cuentos de hadas hasta que se quedaba dormida, agarrándole el dedo como si fuera el único ancla que tenía. Cuando lloraba, él tarareaba viejas canciones que apenas recordaba. Y cuando dio sus primeros pasos, él lloró más que ella cuando se cayó. La llamó Lena, no porque significara nada, sino porque le daba esperanza. Sentada frente a él, Katie escuchaba en silencio. Estaban en la cocina de ella, con Lena profundamente dormida arriba. El calor silencioso de la estufa hacía que la habitación pareciera más pequeña, más íntima. Charles hablaba con sencillez, como si compartiera un recuerdo sin necesidad de adornarlo. Estaba muerto de miedo, admitió, pero no podía dejarla allí, simplemente no podía. Kathy susurró, ¿por qué no llamaste a los servicios sociales? Charles sonrió levemente, aunque sus ojos no lo hicieron. Porque yo no era su mejor opción, solo la única que no se marchó. La habitación se quedó en silencio. Kathy lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta, pero no dijo nada. Sus dedos se cerraron alrededor del borde de la taza. Entonces, casi involuntariamente, dijo, cuando tenía 27 años, pensé que iba a ser madre. Charles levantó la vista, continuó ella, con voz baja y firme. Estaba enamorada, o eso creía. Él decía que quería un futuro, decía todas las cosas correctas. Hizo una pausa y tragó saliva. Oímos los latidos del corazón a las 12 semanas. Lloré. Nunca había sentido una alegría así, pero a las 16 semanas tuve una complicación. Sala de urgencias, manos frías. Y más tarde, un médico con ojos tiernos me dijo que podría ser difícil, casi imposible, dijo, volver a quedarme embarazada. Charles no dijo nada, solo escuchó. Kathy mantuvo la mirada fija en la superficie oscura de su té. Él se marchó. Dijo que era demasiado. Dijo que debía centrarme en curarme. Ella soltó una risa breve y sin humor. Lo que quería decir era que no quería soportar el peso de amar a alguien que no podía darle un hijo. Volvió a haber silencio, no incómodo, sino profundo, como dos personas que finalmente muestran sus cicatrices. Nunca lloré de verdad, dijo Kathy, levantando finalmente la vista. Porque Kathy Bennett no llora, ni en las salas de juntas, ni en los hospitales, ni siquiera en la oscuridad. Charles la observó. Su expresión era serena, elegante, pero sus ojos se estaban abriendo, añadió en voz baja. No es que esté sola, es que nadie se queda el tiempo suficiente para ver las partes de mí que intento ocultar. Y allí, en esa cocina, rodeados por la nieve y el tic-tac de un reloj lejano, algo cambió. Él no le tomó la mano. No dijo nada grandilocuente. Solo la miró con ojos que no sentían lástima, que no cuestionaban, que solo comprendían. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Kathy no sintió que tenía que ser fuerte. Simplemente tenía que serlo. Los días se difuminaban suavemente unos en otros, y algo en la casa de los Bennett comenzó a cambiar. No con grandes gestos ni promesas verbales, sino en las rutinas más pequeñas. Kathy había empezado a enseñar a Lena a escribir. Usaban una pizarra en la terraza acristalada, donde la luz entraba cada tarde y las risitas de Lena resonaban en las paredes de cristal. La niña sostenía la tiza con gran concentración, sacando ligeramente la lengua mientras escribía letras grandes y torpes. Un día, Amy leyó en voz alta, con voz suave y maravillada. Mamá. Lena sonrió.
esa eres tú. Kathy parpadeó, sorprendida. Luego sonrió, aunque le temblaba ligeramente. Sí, supongo que sí. Al final del pasillo, Charles había oído la conversación. No interrumpió. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y una tranquila tormenta de emociones se reflejó en su mirada. Más tarde, esa misma noche, mientras lavaba los platos, Charles observó cómo Lena se subía al regazo de Kathy y le pedía que le contara un cuento antes de dormir. Era una rutina que solía pertenecerle exclusivamente a él. Se secó las manos lentamente, con el corazón más pesado de lo que le gustaba admitir. Kathy era cuidadosa. Nunca se excedía. Siempre miraba a Charles buscando un permiso tácito antes de sostener la mano de Lena demasiado tiempo o besarle la frente. Pero los sentimientos no pedían permiso. Ella había caído en un ritmo con Lena y sin quererlo también había caído en un ritmo con Charles. Él no se parecía en nada a los hombres de su mundo. Sin gemelos caros, sin arrogancia corporativa, solo un hombre capaz de construir un columpio de la nada. Que recordaba cómo le gustaba a Lena la avena, que arreglaba un grifo que goteaba sin convertirlo en un espectáculo, y era amable, tranquilo, pero tremendamente amable. Aún así, Kathy podía sentir el peso de algo tácito que se hacía cada vez más pesado entre ellos. No era la E. El punto de ruptura llegó una fresca tarde de sábado. Kathy había llevado a Lena al parque, mientras Charles se quedaba en casa para terminar de arreglar una estantería en el garaje. Se habían reído durante un espectáculo de marionetas, habían compartido un helado y habían recogido margaritas en una colina cerca del estanque de los patos. Estaban tumbadas en la hierba cuando Lena giró de repente la cabeza y preguntó, «¿Mamá Kathy?» Kathy se volvió y apartó un mechón de pelo rubio de la frente de la niña. «Sí, cariño». Los ojos de Lena estaban muy abiertos, sinceros. «Si ya tengo a mamá Kathy, ¿todavía necesito a papá?» El tiempo se detuvo. Kathy se quedó paralizada, con todos los músculos tensos. Se le cortó la respiración. Su corazón latía demasiado fuerte en su pecho. Abrió la boca y la cerró. Finalmente se atrevió a hablar. «Siempre necesitarás a tu papá, Lena. Él es tu hogar». Lena asintió, satisfecha, y volvió a arrancar pétalos de una flor. Pero Kathy no podía quitarse la pregunta de la cabeza. Esa noche no vino a cenar. Dejó un mensaje diciendo que había surgido algo. Necesitaba espacio. Charles lo leyó 2 veces y luego se sentó a la mesa de la cocina mucho después de que Lena se hubiera dormido. Kathy se sentó sola en su coche, aparcado a solo una manzana de su apartamento, con las manos agarradas al volante y la mirada perdida. Había pensado que lo más difícil de dejar entrar a alguien sería el miedo, pero no era así. Era la culpa. ¿Y si el amor que empezaba a sentir por Lena era un ladrón disfrazado? ¿Y si cada sonrisa, cada beso antes de acostarse le robaba poco a poco algo a Charles, algo que ella no tenía derecho a quitarle? ¿Y si sus sentimientos por Charles no eran tan unilaterales como había intentado creer? Ese pensamiento la asustaba más que cualquier fracaso en la sala de juntas. Susurró en el silencio. «No era mi intención quitártela». Pero el silencio no respondió. Solo le preguntó una cosa. «¿Qué harás con este amor ahora que es real?» Y por primera vez en años, Kathy Bennett no tenía una respuesta. Kathy había desaparecido. No de una forma dramática, como si hubiera salido corriendo enfadada. Simplemente dejó de llamar, dejó de enviar mensajes, dejó de visitarles, dejó de compartir cenas o lecciones en la pizarra, solo silencio. Charles se dio cuenta inmediatamente. No hizo preguntas. No habló de ello con Lena, que le preguntaba todos los días, «¿Va a venir mamá Kathy?» Él solo sonreía amablemente, le apartaba el pelo y decía, «Quizás mañana». Pero los mañanas se alargaban, y Charles se dedicó a hacer todo lo que Lena necesitaba. Le cocinaba sus sopas favoritas, le leía 3 cuentos en lugar de uno, le tallaba un nuevo conejito de juguete en madera de pino blanda. Sonreía más, reía más fuerte. Pero por la noche, cuando ella dormía, se sentaba solo en la mesa de la cocina, con las manos fuertemente entrelazadas, y se preguntaba qué había hecho mal. Entonces llegó la tormenta.
Comenzó con una tos, solo un ligero cosquilleo en el pecho de Lena. A la hora de acostarse, su frente ardía por la fiebre. Charles se quedó despierto con ella toda la noche, sosteniendo su pequeño cuerpo contra su pecho, susurrándole canciones de cuna, incluso cuando el pánico se apoderaba de él. Por la mañana, la fiebre había empeorado. Tenía los labios secos y la piel húmeda. Afuera, la nieve caía con fuerza, espesa y cegadora. La abrigó, la envolvió en todas las prendas de abrigo que tenían y la llevó a pie, a través del viento helado, al centro de urgencias más cercano. Dentro, la sala de espera estaba vacía. Una enfermera echó un vistazo a Lena y los hizo pasar rápidamente. Pero después de una dosis de medicación y horas de espera, la fiebre apenas había bajado. Charles se sentó junto a la cama del hospital, con las manos temblorosas. Lena gemía en sueños, con la carita enrojecida e inquieta. Sin darse cuenta, se encontró con el teléfono en la mano. Dudó y luego marcó su nombre. Solo sonó una vez. 20 minutos más tarde, Kathy abrió la puerta del hospital, con el abrigo aún cubierto de nieve. No dijo nada. Simplemente se dirigió directamente a la cama de Lena y se arrodilló. Charles la miró. No la había visto en semanas. Y, sin embargo, allí estaba. La fiebre no le baja, dijo él, con voz apenas audible. Lo sé, respondió Kathy. Tomó la pequeña mano de Lena entre las suyas y le puso un paño frío en la frente. Todo va a salir bien, cariño. Mamá está aquí. Charles se apartó un momento, con un nudo en el pecho. Durante las siguientes horas, permanecieron allí juntos. Kathy se negó a alejarse del lado de Lena. Le cantaba canciones de cuna. Le susurraba palabras de consuelo, y cuando Lena finalmente se calmó, sumiéndose en un sueño más profundo y tranquilo, su pequeño cuerpo se acurrucó en el regazo de Kathy como si ese fuera su lugar. Charles se quedó a unos pasos de distancia, observándolas. Nunca había visto a Lena tan tranquila. No desde el día en que la dejaron en la puerta de su casa. Se acercó lentamente y se sentó junto a ellas. Lena apoyó la cabeza en el hombro de Kathy. Kathy lo miró y en ese momento el cansancio de sus ojos se desvaneció. Temía que te quisiera más a ti, dijo Charles en voz baja, con la voz ronca. Kathy lo miró fijamente, sin aliento. Pero ahora, continuó, lo sé, quizás nos necesite a los dos. Kathy le tomó la mano. No necesitaba palabras. Sus dedos lo decían todo al entrelazarse con fuerza con los de él. Esa noche, en el suave murmullo de los tranquilos pasillos del hospital, algo sanó entre ellos. No todo, todavía no, pero lo suficiente. Y por primera vez en semanas, ninguno de los dos se sintió solo. Un año después, la nieve cubría la pequeña cabaña en la cima de la colina con un manto blanco, suave y brillante. El aire era fresco, los árboles susurraban en silencio y la chimenea expulsaba una estela constante de humo hacia el cielo invernal. No se parecía en nada a la antigua vida de Kathy en el ático acristalado que se elevaba sobre la ciudad. Un mundo de acero frío, superficies relucientes y soledad pulida. Esa vida había estado definida por el poder, la precisión y los plazos. Pero esta casa, esta pequeña cabaña de pino y calidez, se había construido sobre alegrías tranquilas. Sus vigas de madera guardaban risas en sus vetas. Sus paredes resonaban con cuentos para dormir, no con órdenes de sala de juntas. Las ventanas se empañaban con el vapor de la sopa que se cocinaba a fuego lento. El aroma de la canela flotaba en todas las habitaciones y las estanterías rebosaban de dibujos de Lena y juguetes de madera hechos a mano. En el interior, Kathy tarareaba suavemente mientras removía una olla burbujeante de estofado. Su cabello dorado, que antes siempre estaba perfectamente peinado, ahora estaba recogido en un moño desordenado con una flor en la mejilla y calidez en los ojos. Charles estaba a su lado, en la encimera de la cocina, tallando con cuidado los últimos detalles de un caballito de balancín en miniatura. Era para un niño pequeño del refugio, su nueva iniciativa a través de la organización sin ánimo de lucro que habían fundado juntos. Sus manos se movían con un ritmo tranquilo, el tipo de ritmo que comparten las personas que ya no necesitan palabras para entenderse. Sus movimientos eran sencillos,
pero sus corazones latían con la misma tranquila certeza. Lena, que ahora tenía 4 años y rebosaba imaginación, entró corriendo en la cocina con purpurina en los rizos y pintura en las mejillas, agitando un dibujo a lápiz en el aire como si fuera un mapa del tesoro. Mamá, papá, mirad lo que he hecho, chilló. Es nuestra casa con estrellas en el techo. Eso significa que es mágica. Kathy se arrodilló, recuperando el aliento tras la risa, y abrazó a Lena. Es precioso, cariño. ¿Y sabes qué? Creo que tienes razón. Es mágico. Charles se inclinó y le quitó una mota de purpurina de la nariz a Lena con una sonrisa. Sin duda, nuestra mejor Navidad hasta ahora. Habían llamado a su fundación One More Day, un día más, un nombre que surgió de una época en la que un día de bondad había reescrito el futuro de 3 desconocidos. Ahora prestaba servicio a docenas de padres solteros y niños, proporcionándoles comidas, juguetes, refugio y sobre todo esperanza, porque tanto Kathy como Charles sabían lo lejos que podía llegar un pequeño gesto cuando se hacía con amor. Más tarde esa noche, después de una cena sencilla y de contar historias junto a la chimenea crepitante, Kathy salió al exterior para sentir la nieve en su piel. La noche estaba en calma. Los copos de nieve caían como bendiciones. Detrás de ella, las suaves luces ámbar de la cabaña proyectaban un tono dorado sobre el suelo cubierto de nieve. Inhaló el aire frío, fresco con aroma a pino, y sintió paz en sus huesos. Charles salió un momento después y le envolvió los hombros con una bufanda de lana con una tranquila delicadeza. ¿Todavía te estás adaptando a la vida en el campo?, le preguntó en voz baja, divertido. Kathy sonrió con la mirada fija en el cielo estrellado. He quemado 5 barras de pan, destrozado una pajarera y conseguido que se me pegara pegamento en las pestañas, pero nunca he sido más feliz. Él sonrió y luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Tengo algo para ti. Ella se volvió hacia él, curiosa, y se quedó paralizada. Él le tendió una pequeña caja de madera. Era artesanal, lisa, y desprendía un ligero aroma a madera de cerezo. En su interior, sobre un terciopelo oscuro, había un anillo tallado en la misma madera. No había diamantes ni oro, solo un círculo de cariño moldeado por sus manos y su corazón. A Kathy se le cortó la respiración y levantó los ojos para encontrarse con los de él, firmes, amables y llenos de una tranquila esperanza. Charles se arrodilló en la nieve. El frío no importaba, el momento era cálido. No eres el milagro que pedí, dijo en voz baja. Tú eres el milagro que no sabía que necesitaba. Su voz se quebró por la emoción. Sus palabras eran sencillas pero sinceras. ¿Quieres ser mi esposa? Kathy también se arrodilló, con la nieve empapando sus vaqueros. Rodeó su cuello con los brazos, riendo entre lágrimas. Sí, susurró, con la voz temblorosa de alegría. Construyamos esta vida, no perfecta, pero nuestra. Dentro de la casa, Lena miró a través de la ventana escarchada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cuando los vio en la nieve, gritó, «Mamá ha dicho que sí». La casa brillaba más que nunca esa noche, como si el amor que había dentro se derramara por cada grieta y rincón. Y fuera, en la quietud de la Nochebuena, bajo un cielo lleno de estrellas y nieve, el amor esculpió su silencioso milagro con delicadeza, con ternura, para siempre. Un año después, la ciudad seguía brillando bajo la nieve de diciembre. Pero esta vez, Kathy Bennett no estaba en la sala de juntas. Había renunciado con elegancia a su cargo de directora ejecutiva, no por un escándalo o una derrota, sino en paz. Las luces de la oficina seguían brillando en el centro de la ciudad, pero su corazón ahora latía por algo diferente. El latido de un hogar, la risa de un niño, la calidez del amor encontrado en lugares insospechados. Ella y Charles ahora dirigían una fundación a tiempo completo. Una fundación que había echado raíces en la comunidad, proporcionando ayuda a padres solteros y niños, y recordando a la gente que incluso un solo día bueno podía cambiarlo todo. Su hogar era una modesta cabaña de madera situada cerca del borde del bosque, sin pomos dorados ni encimeras de mármol, solo suelos de madera que crujían, muebles tallados a mano y el olor a canela y pino.
Cada rincón contaba una historia. Cada arañazo en el suelo susurraba una vida llena de significado. Lena había empezado el preescolar. Cada mañana entraba orgullosa con su mochila hecha a mano y le decía a sus profesores: «Mamá me lee cuentos de hadas todas las noches y papá hace juguetes para mi colegio». A la hora de recogerla, corría hacia los brazos de Kathy gritando: «Hoy hemos hecho coronas de copos de nieve». Antes de subirse a la vieja camioneta que, de alguna manera, había seguido funcionando durante 10 años. No había vacaciones lujosas ni jets privados, pero sí picnics en el bosque, malvaviscos sobre hogueras y ángeles de nieve hechos entre risas hasta que les dolían las mejillas. Había noches tranquilas leyendo bajo las mantas y mañanas ruidosas con tortitas que nunca parecían círculos. Y luego llegó el aniversario, la víspera de Navidad. Los tres volvieron al parque donde todo había comenzado. La plaza del pueblo estaba iluminada de nuevo. Las familias bulliciosas, la música sonando, los niños riendo. Pero esta vez ya no estaban fuera mirando hacia adentro. Kathy llevaba su abrigo de lana y una bufanda que Lena había diseñado con pegamento brillante. Charles sostenía un termo de chocolate caliente, cuyo vapor se elevaba hacia el cielo, y entre ellos, cogida de sus manos, estaba Lena, ahora más alta, todavía con su abrigo rojo, pero con los ojos más brillantes que las luces de Navidad. Caminaron lentamente junto al mismo banco donde Kathy se sentó sola una vez. Lena tiró de sus manos. ¿Podemos pasar todos los días juntos para siempre? Charles miró a Kathy. Kathy miró a Charles, y ambos apretaron con fuerza las manos de Lena. Para siempre, jamás, dijeron al unísono. Lena se detuvo, les rodeó las piernas con los brazos y les miró con esa alma vieja en los ojos. «No tengo mamá», dijo, y luego sonrió. «Pero ahora tengo a mamá Kathy, y es para siempre». Kathy se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «Sí, cariño, para siempre». Se abrazaron mientras la nieve comenzaba a caer, suave, silenciosa y delicada como una promesa cumplida. Y en la quietud de la noche, con las luces centelleando y la música flotando en la distancia, la familia permaneció unida, completa. No por lazos de sangre, ni por un plan, sino por elección. Si esta historia te ha llegado al corazón, como nos ha llegado a nosotros, te invitamos a mantener viva la calidez. Cada alma tiene una historia, y cada historia tiene el poder de sanar, inspirar y llevar luz a los momentos más oscuros de alguien. Suscríbete a Soul Stirring Stories para leer más relatos conmovedores que nos recuerdan la fuerza de la bondad, la magia de los momentos cotidianos y el amor que nos encuentra cuando menos lo esperamos. Pulsa el botón Me gusta si el deseo de Lena te ha emocionado y comparte esta historia con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades, las familias encontradas y los milagros navideños. Soy Uzi Siburo, BSBebo5, nombres. C, Edolibilu1, EOME, punto azul porque, a veces, una simple pregunta puede cambiar toda una vida. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima historia.